Y ese no lo dijiste. Ah, bueno, este Está bueno igual, está bueno, está lindo. Este. Pero lo hiciste en el proyecto, ¿eh? Sí, la carcasa y todo lo imprimí. La carcasa y todo lo imprimí es para en el macerado, cuando estás haciendo la cerveza artesanal, tenés que tener entre 69 y 66 grados durante una hora. Y era con un termómetro de cocina antes puesto a lo bruto y destapado, entonces me perdía mucha temperatura. Compré la termoresistencia para adentro y va manteniendo a tiempo real. Después me tendré que sentar y hacer que me salten las alertas por si se me van los valores o algo, pero mucho más simple. Y un poco más higiénico también, porque poner esto, lo saco, le tiro alcohol y queda como nuevo. No, eso no. Estaba ahí. ¿Cómo se necesita? Ah, no, es al revés. Bueno, la pantallita está chiquita, no se va a ver mucho, pero lo dejo por acá para que lo puedan ver. Esto es un sensor de humedad, simplemente marca la humedad esto iría enchufado en la tierra. Ya simplemente marca la humedad. Lo que hacemos ahora para probarlo es ponerle agua y te lo hace a través de esta bomba. Vamos a probar un poquito de agua acá. Ojales medio cortos. Eso lo que haría es pegar una placa automáticamente. Sí, exactamente. Pero, o sea, a lo que apunto igual no es al sistema en sí de cómo funciona, sino a cómo integrar los datos con la plataforma de Firebase. Para que a ver cómo tiro esta presentación por acá con Google. Si alguien sabe cómo tirarla hacia ahí. Arriba derecha. No. Para. Porque no tengo conexión. Problemas técnicos. ¿Cómo era? Arduino. Arriba. ¿De dónde? Ah, acá arriba. ¿Algo ahí? Sí. ¿Firebase se quiere decir gratuita o...? Es de Google no. y es gratuito entre comillas. Porque a partir de una cierta cantidad de cosas que usás, no a dispositivos porque esto no apunta a Arduino en realidad. Apunta como a dispositivos móviles. Ah, mira qué bueno. Es una plataforma de desarrollo que está en la nube y que la usan mucho para solucionar problemas
complejos de programación, lo que hace Firebase es que ya tiene todo prediseñado con librerías y con todo. Entonces vos simplemente llamás a las librerías y actúa. Y funciona tanto para Android, iOS y en la web. Ahí se ven algunas de las cosas que tiene. Las más comunes son las que yo trabajé actualmente, ¿no? Tiene una base de datos en tiempo real. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, le puedo estar enviando continuamente un valor de un sensor hacia la base de datos y se me está refrescando, por ejemplo, en la página web o en el celular o donde sea, automáticamente, sin la necesidad de yo, por ejemplo, estar refrescando la página. Que eso es una de las ventajas que tiene. O sea, es como que se da cuenta cuando existe un cambio en la base de datos y lo que hace es mostrar ese cambio en la base de datos. Después tiene otra función también que es el Cloud Messaging, que lo que hace es enviarte una notificación a un teléfono móvil, ya sea Android o iOS, y vos haces una APK que la diseñás vos con Android Studio, le pasas unos parámetros muy parecidos a lo de la aplicación de él, pasas unos parámetros de key, una llave y un identificador, un token que tiene el propio teléfono, cada dispositivo, y podés enviar mensajes en tiempo real. O sea, yo que sé, por ejemplo, se te acabó el agua en el sensor y te dice que tenés que reponerla y te envía un mensaje. Y otra que tiene también es autentificación, o sea que te permite autentificar con Google, con Facebook, con Twitter, con un montón de cosas. Viste que hoy en día vos entras a la web y no te querés registrar, Claro. usás las mismas credenciales que ya tenés de Facebook, de lo que tengas, esos son como soluciones para que el programador tenga que evitar meter tanto código. O sea, cosas que son triviales, que se hacen normalmente, con esto lo haces rápido porque está todo ya diseñado. Acá iba a hablar un poco de lo que son los Arduino y eso, pero esto me parece que no va al caso. Yo empecé trabajando con estos módulos, con el módulo SP01, que lo vi un día en internet, me puse a investigar y todos hablaban de que los comandos AT, que era como se programaban antes, eran muy complejos y no tenían o sea, era complicado de trabajarlos. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de ponerle el IDE de Arduino, compilárselo adentro, sumado que el dispositivo tenía, creo que eran unos 80 MHz de procesador y creo que 4 MB de memoria RAM, mucho más de memoria ROM, mucho más que el Arduino 1, era mucho más potente. Entonces decían, ¿por qué en vez de usar comandos AT, que el Arduino le dé comandos AT a él? ¿Por qué él no puede ser mismo el Arduino? Entonces alguien diseñó un IDE y lo flashean que es lo mismo que tienen ahí con el separatista, el 8266. Después seguí buscando en internet y encontré el Node MCU, que el Node MCU es la placa esa que está ahí, que está diseñada como para prototipar. Es el mismo chip, creo que este es un SP12, es más actualizado. Y después tiene, como el Arduino 1, tiene una entrada analógica, varias digitales, PWM, SPI, todos los I2C, Bien, para comenzar a trabajar con la placa esta, hay que cargar unas librerías, incluir la tarjeta, porque por defecto en el IDE Arduino no aparece. Entonces lo que tenés que hacer es, entras a la página esta de GitHub, y ahí en GitHub te descargas un archivo que hay. Dije mal. Lo tirás a una referencia, para que lo muestro, para que lo vean. Capaz que algunos ya lo saben, es medio repetitivo esto. Vas acá a mis archivos, creo que es acá referencias. Ahí va. Le tirás esto que viene a ser como una URL donde se descarga, donde hay más librerías, donde hay más tarjetas. Porque si vos lo buscas acá, por ejemplo, en incluir tarjetas, no te aparece. A mí ahora me va a aparecer, pero en programas, acá,
si vos... El chip de ESP8266 no te aparece, pero si vos previamente le cargaste este link que está acá, no sé si se ve el mouse ahí, este link, lo precargas. Acá te lo busca, te lo encuentra, te lo deja instalar y reinicias el Arduino y ahí ya podés comenzar a trabajar. ¿Tá? Eso referente a lo que es la placa esta de acá, que es muy parecida a la D1 y todas esas que... Ahí va la Wimos. Ahí va, la Wimos. Y ahora lo que tiene que ver con Firebase, también. Ahí en el GitHub ya hizo una librería que lo que hace el Arduino es enviar HTTP request hacia la web de Firebase, o sea, hacia los servicios de Google, y por medio de eso, con un archivo JSON que se llama, le envías la información para que actúe en el sistema de ellos, en Firebase. Ahí en GitHub lo que haces es descargar la librería en un archivo zip y lo instalás como cualquier otra librería normal de Arduino. Bien, en la parte de programación, o sea, es muy sencillo porque vos tenés esto con respecto a la base de datos, ¿no? Incluís lo que viene a ser la librería para manejar todos los comandos de Wi-Fi y las conexiones y todo eso. Después incluís la librería de Firebase Arduino y tenés que pasarle unos parámetros. Que estos parámetros los sacás mismo desde la plataforma de Firebase. La plataforma de Firebase te da un nombre de la base de datos o del proyecto en sí, en general, que eso ahora lo muestro donde lo saco, y te da un token o una base de datos, un secreto de la base de datos, que le llaman. ¿Tá? Y eso es lo que te hace la conexión a vos, que te identifica eso al servidor de Firebase. ¿Tá? Después se hace la conexión a Wi-Fi con el SSID y el password. Esto es re sencillo. Hace la conexión. Después que conecta, lo que hace es Firebase Begin, o sea, iniciás la comunicación con las variables estas, iniciás la librería y le pasás estos dos datos y a partir de ahí ya tenés conexión. Y después que tenés conexión, tenés posibilidad de escribir datos, de traerlos, o de hacerle un push, que es enviarle continuamente información, yo que sé, dejar un sensor grabando y que esté continuamente enviándole a la nube. Y también tenés la posibilidad de removerlo. La estructura de la base de datos es una estructura anidada. JSON, exactamente. Es una herramienta que cualquiera la puede usar, o sea, la desventaja que tiene es que a la hora de vos mostrar esos datos o modificarlos requiere de alguien que sepa Android para programar o si no web, que sepa programación web. Esto viene a ser la consola de Firebase, todas las cosas que puedes hacer las haces de acá. Acá están todos los proyectos. Vos generás un nuevo proyecto, por ejemplo, y se le asocias a una APK o a un teléfono de iOS o desde la web. Vamos a usar este que ya estaba hecho. Y acá están las posibles, eso que hablábamos hoy. Tiene también posibilidad de hosting, de storage. Y bueno, y una de las que tiene de la base de datos, esto que está acá arriba, que es Smart Energy. Esto viene a ser el nombre que yo le tengo que pasar que era este dato de acá. No sé si se ve mucho ahí, pero
Y el host viene a ser eso que estaba ahí en la lo que vimos recién. Y el token secret se extrae también desde Firebase. Se viene acá, configuración de proyecto. Y dentro de configuración de proyecto cuentas de servicio, y por acá está secretos de la base de datos, y esto que está acá le dan mostrar, y esto es el valor que tenés que poner ahí en la... Yo solo con eso ahí ya tenés conexión con la base de datos. ¿Por qué se me ocurrió Firebase? Porque me gustaba eso de que tenía esa base de datos en tiempo real. Entonces, es más, ahí lo están viendo, por ejemplo, que ahora está encendido, está conectado, y lo que está haciendo actualmente es cambia los valores de temperatura, porque tengo un DHT11 que no están dando bien porque da valores sobrepasados ahí, los valores están fuera de rango. Y lo que hice fue, como para mostrar su funcionamiento, fue un sistema autónomo de control de humedad, viene a ser. En la pantalla de acá se ve, y si no, lo que hice fue, en un servidor gratuito, hice un HTML donde levanto la conexión de Firebase y pongo etiquetas spam. Entonces, a las etiquetas spam lo que hago es, le digo que son esos valores que se van actualizando, y simplemente muestro esos valores en la web, y los mismos valores que podés ver desde, o sea, que están pasando acá, los estás viendo en tiempo real siempre que haya un cambio acá. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba ahora que le voy a pasar. Estos son datos para hacer pruebas. Por ejemplo, ahora la bomba está apagada, la bomba de agua está apagada, y el sistema está en modo manual. O sea que si yo quiero desde acá, podría prender la bomba. Lo mismo también lo podría hacer si yo hubiera hecho un botón acá abajo y lo hubiera referenciado al valor de la base de datos que dice bomba en true, y la bomba se va a prender porque él está continuamente leyendo los datos de la base de datos. Por ejemplo, ahora la humedad está en 0%. Lo que está seteado en el Arduino es que cuando la humedad está entre 0 y 80 prende la bomba, si está en modo automático, y si está en modo manual no hace nada, simplemente puedes prender y apagar la bomba. Para prender y apagar la bomba le hice algo sencillo nomás, que es apretás la T y la bomba se enciende, y apretás la T y lo envías la T de vuelta y la bomba se apaga. Para pasarlo a modo automático, que es lo que voy a hacer ahora, pongo la A y le doy Enter, y automáticamente debería pasarse y enciende la bomba. Acá va a decir automático regando, va a empezar a incrementar la humedad y va a cortar cuando llegue a los 80. En la pantalla se ve más rápido porque yo ahora lo topeé a 2 segundos, pero en realidad lo podés topear a que sea instantáneo. Lo que pasa es que el Arduino se empieza a trancar porque son muchas peticiones que va haciendo, y le saqué el cálculo, más o menos demora 1.7 segundos en hacer todo ese proceso. Entonces ahí se pierde un poco y se empieza a trancar acá. Que eso tengo que revisarlo, a ver si lo puedo hacer que sea más rápido. No, ahora, no. sí. La página la recargas toda, usas jQuery. ¿Cuál? La página web la recargas toda, no usas jQuery. Usa jQuery, sí. ¿Entonces? Sí. Me pareció como recargado todo. No, recarga solamente los valores, el spam es más, el código, el script no se puede ver desde acá, pero el código es todo JavaScript, mismo que te lo da Firebase. Te detecta los eventos por la base de datos. Exactamente. Automáticamente. Cuando detecta el evento, el loco muestra, o sea, esto me costó, no sé, como 3 o 4 días que estuve sin dormir prácticamente buscando esto, porque es re complicado programar, o sea, para mostrar los valores fue muy complicado. Después lo entendés y es fácil y te das cuenta, pero al principio cuesta mucho. Como todo.
Y, o sea, tirar los datos fue re fácil, por eso hacía la presentación y hacía hincapié en eso, que para tirarlo hacia el Arduino, o sea, para vos manejar la base de datos con el Arduino es re fácil porque son comandos re sencillos. ¿Quién te construye JSON? ¿El qué? El JSON, ¿quién te lo construye? Lo construye la misma librería. Ah, la librería. Claro. Vale, perfecto. La misma librería te hace todo. Entonces vos solamente, por ejemplo, por decirte algo, si queremos tirar el valor del sensor de humedad, ¿no? Lo que haces es, le das acá, le pones Fiber, como es un sensor que va a tirar un número entero, le usas el set int y le pones, en vez de número, le pones, yo qué sé, valor de humedad y espacio, le pones el valor que te trajo el sensor, que yo en este caso lo tengo calibrado porque el sensor me daba valores medio raros. Entonces lo calibré y simplemente haces eso y solo con esta línea nomás ya enviaste el dato a la base de datos de Firebase y lo tenés en tiempo real en cualquier máquina, estando vos sentado ahí como estando alguien en la China, lo va a averiguar. Y tal, lo mismo podés hacer así un push, como por ejemplo para dejar un load corriendo, o sea, le puse un RTH, o sea, tiene la hora. Entonces vos por medio de la hora podés enviar un registro que lo tengo por acá, ya lo muestro. Un registro acá en el log, que lo que hago es, por medio de la fecha, se lo saqué porque me consumía mucho recurso y no tenía definido bien el tiempo de cuál va a ser el log. Acá lo tenía cada 10 segundos, entonces lo hace por fecha, por hora, por segundos, y cuando abrís acá te tira los valores que tenía a ese momento. Entonces vos, por ejemplo, con otra aplicación que se llama Google Chart, que también es de Google, Google Chart te permite hacer gráficas en tiempo real. Entonces vos dándole esta información a las gráficas podés hacer una gráfica, por ejemplo, en el día de cómo fue la humedad de esa planta, de cuántas veces prendió la bomba, cuántas veces apagó. Inclusive se podría poner hasta un sensor de agua y saber cuánto se regó la planta. Eso, o sea, planta digo ahora, pero puede ser cualquier otra cosa. O sea, automatización de lo que se te ocurra. Y todos esos datos los guardaría en la base de datos y los mostrás. Y ahora no logré hacer funcionar las gráficas, por eso no lo voy a poder mostrar las gráficas, pero la idea era tener las gráficas funcionando, pero no me funcionaron. Porque no puedo no entiendo cómo traer los valores hacia... Lo único que pude hacer fue simplemente mostrar esos valores en tiempo real y los subí a un servidor que si quieren pueden entrar ahí y lo ven desde el mismo celular, que te lo actualiza todo el tiempo. Y a ver si se me escapa algo más de la presentación. Está, el ejemplo. Voy a cambiar la resolución de pantalla así se ve más grande. No sé si le va a hacer la diferencia. Ah, se chica, ¿no? Ah, se achicó la pantalla. Lo vemos normal entonces. No se podía agrandar la letra de Arduino, ¿no? Sí, no sé. En vista. Archivo. Para que le cambie de vuelta la resolución en la que estaba. Saca el cable y ponle la vuelta de vuelta. Capaz con el control ahí de expandir de la puede tele. ser, sí. Bien. Ahí va.
archivo. Referencia. Le ponele Ahora que está broma, Dice 12. no voy al mouse. Le pondré un 16, ponele. Lo que hablábamos hoy, acá llamo un montón de librerías, la llamo por el hecho de que hay mucha cosa conectada ahí, que son sensores y eso, y uso pila de librerías para simplificar el tema de andar programando cosas que ya están hechas. Bueno, no veo el mouse. Ahí, chao. Acá es lo que hablábamos hoy. Le pasamos el parámetro del nombre de la base de datos para que haga la autentificación con la base de datos. Después ahí simplemente decimos los pines. Por acá lo que estoy haciendo es inicia los dispositivos. Ahí. Esto se para aquí para hacer pruebas. Ahí va. Acá inicia el RTC, esto es parte de la pantalla, denomina el caso, la conexión Wi-Fi. La pantalla te va indicando todo lo que está pasando, si está conectando, si conectó, la IP que te dio, si conectó a Firewall, si no conectó. Después estos son simples valores. Y acá entramos al loop. Y en el loop, ahora yo este momento lo quité porque me estaba dando un problema. Pero por ejemplo, con esta simple línea de acá, yo estaría leyendo un valor de la base de datos. Con esta línea de acá, estaría leyendo el valor que está en estado dentro de automático. O sea, si vamos a la base de datos, ponemos el costado para que se vean. Si vamos a la base de datos, lo que yo estoy pidiendo acá a Fabio, o sea, el get lo que hace es traerme el valor y le das el tipo de variable, exactamente, eso de variable que es. En este caso es una booleana, o sea que es true or false. Y a continuación le das dónde está esa variable. Entonces le decís estado, está más arriba. Como un nivel jerárquico. Exactamente, como un nivel jerárquico. Estado y el siguiente es automático. Entonces acá está en true. Entonces eso quiere decir que a esta variable automático yo le estoy asignando el true solamente con hacer eso nomás. Y si yo, por ejemplo, le cambiara este valor acá y le pusiera false, el Arduino lo interpretaría también. Y eso no tengo por qué hacerlo desde la base de datos, sino que lo puedo programar desde una web o desde una aplicación del celular a la cual yo le tiro que la base de datos acá me ponga false y automáticamente el Arduino dejaría de estar en automático y pasaría a estar en modo manual. Lo mismo se puede hacer con los otros campos, pero en realidad la bomba también se podría prender y apagar, por ejemplo, de la misma manera. Y estos datos serían simplemente nomás enviárselos y que simplemente vos leerlos y nada más. Esas son pruebas. Esos son mensajes. Acá simplemente lo que hago es traer el valor del sensor. El sensor trabaja a la inversa de como lo veríamos nosotros, o sea, si no tiene nada de agua, en realidad está en 1024, en 1023 en realidad, y si tiene a tope el agua debería estar en 0, o sea, trabaja inversa. Entonces hay una función que se llama map, lo que hace es mapea entre los valores que vos le asignás. Entonces estuve haciendo pruebas con él, dejarlo varios tiempos, o sea, en el agua, con el agua al máximo para tener el valor de lo que vendría a ser el 100% de humedad. Y en base a eso, generé esto que está acá, que obviamente que no quiere decir que sea eso para todos los sensores, sino que eso va variando en el sensor. Inclusive lo tuve mucho tiempo en una planta y se me empezó como a oxidar el sensor
porque tal es un sensor que es económico como para pruebas. O sea, después si querés hacer algo más profesional tenés que comprar un buen sensor que te dé datos más reales, ¿no? Simplemente lo que hago es capturo ese valor del sensor y por acá abajo se muestra la pantalla de estos valores que están ahí, es en la pantalla OLED, esa chiquitita. Y por acá abajo está la pequeña magia de que la bomba prende cuando vos levantás o la humedad se corta. Simplemente es un if nada más, cuando esté en automático. Pero este valor automático, si recuerdan, yo lo leía ya de antes en Firebase, entonces si yo ahora, por ejemplo, perdí la conexión, o sea apagar el Arduino, siempre le va a recuperar el último estado en el que estaba, que eso es bastante importante, porque si vos lo tenías en automático, por ejemplo, y te fuiste, y el Arduino se reseteó y no trae el valor exacto y queda con una variable que no era, por ejemplo, queda manual o queda regando, por ejemplo, de la nada y se desbordaría al toque porque no va a parar nunca. Y acá lo que hice fue, con la función mills que tiene el Arduino, fue calcular el tiempo que me demoraba en hacer toda esa vuelta que hace cuando recorre la librería para subir estos datos en tiempo real. Entonces probé a distintas... este código se ejecuta cada 2 segundos sin afectar el resto del funcionamiento. O sea, para evitar usar el delay se usa el mills, que era lo que habíamos visto en clase. Y simplemente queda esperando 2 segundos. Y lo que hice fue sacar el cálculo entre esta acción que hace y la siguiente que entra, y me dio aproximadamente 1.7 segundos que demoran en hacer todo eso, elevando, son 5 valores a Firebase, o sea, subiéndolo, porque en realidad por más que el valor sea igual, como pasa ahora con la bomba y como pasa con el valor automático, él debe hacer algo, recorre algo que lo tranca. Capaz que se puede pulir un poquito más el código para no enviar datos que por ejemplo son repetidos. Si el dato es igual al anterior, no enviarlo porque en realidad no es necesario enviarlo, porque el dato ya lo tiene. O sea, habría que pulir un poco más el código para que sea más rápido en la acción. Y lo que noté además es que, por ejemplo, cuando yo le enviaba que encendiera la bomba y él estaba en el proceso la bomba no me la encendía. Demoraba un poquito y la encendía. Entonces ahí fue que empecé a notar ese pequeño como problema que tendría actualmente. Entonces lo que hice fue jugar simplemente con el valor de tiempo. O sea, en vez de que lo refresque, yo que sé, cada 1 segundo, lo puse cada 2 horas para hacer la prueba, pero lo podés poner, yo que sé, cada 30 segundos, que no es tan importante conocer el estado tan perfecto. Capaz que alguna aplicación lo requiere, que tengas el valor exacto al instante, pero en este caso no era, entonces le puse 2 segundos como para hacer la prueba. Y me dio ese tiempo. Habría que investigar un poco más en eso. Y después no tiene más nada. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran hacer, o sugerencia, yo no sé, no soy un programador web, simplemente de careta nomás, estudié un poco nomás. Entonces no tengo tantos conocimientos, sumado a esto que está bastante saladito. Pero yo sé que hay alguno capaz acá que programa web y sí, vos. Capaz que entiende un poco más de cómo traer los datos, cómo mostrarlos. Tiene interés o algo y no sé, tiene algún proyecto o algo, yo quedo a disposición de usar esta herramienta muy potente, a diferencia de algunas otras herramientas como MQTT, que son como que ya te dan todo digerido. Esto es como más personalizable, apunta más como a la personalización. No es que esté criticando a las otras herramientas, pero no sé, me pareció que era como muy potente. Igual tiene otra contra también, que esto, o sea, es eso que está en GitHub, te lo dice abajo que está en base de beta, o sea, no es algo oficial tampoco. Sí, sí. Con Arduino está en base beta y funciona hasta que un día no funciona más y marchás. Tenés esa contra también. Por un lado puede ser algo muy robusto y puede ser algo muy personalizable, pero tenés la contra de que un día pasa algo con la librería y sos boleta. O cambia algo y el tipo de librería no la modificó y marchaste.
que fue lo que pasa con Firebase Notification. Ahora no lo tengo porque no me dio el tiempo para preparar esto, pero ahora después busco un video y se los muestro, que hice por medio de un LSP01, hacía la conexión a internet y la aplicación, estando cerrada la aplicación, yo presionaba un botón y me enviaba una notificación diciéndome que alguien había presionado un botón en Arduino por medio de internet. Y funcionaba perfecto, el tiempo eran 1 con algo de segundos, no es nada. Y eso se podría aplicar, no sé, a 1,5 millones de cosas, desde colocar esto en un auto y que cuando se active la alarma te llegue una notificación en el celular, que obviamente que ya debe existir algo de eso, pero tal, la cosa es hacerlo uno y personalizarlo uno a como le gusta. Sumado que, claro, Firebase tiene todo ya hecho, tiene la autentificación, sabes la persona que está conectada a la aplicación, la autentificás con el mismo Google y podés tener esta misma aplicación, o sea, esta misma base de datos corriendo para más de una persona, por ejemplo, y usando estos valores dinámicos que suben y bajan, que los ves en tiempo real. Que eso fue lo que más me llamó la atención, por eso el hecho de usar Firebase. Y ta, si tiene alguna otra pregunta o algo. ¿Está todo? Muy bien.